Ya tenemos con nosotros nuestro invitado, señores, él es emprendedor político, pues él es Eric Ortiz, aspirante a diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Opción Democrática. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Jóvenes al poder, de verdad, que quieren ingresar a la política y eso así de verdad es, me llena de orgullo. ¿Cómo te sientes? Buenos días. Buenos días, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Para mí es un honor, y a nuestros televidentes, gracias, que tengan un lindo día. Para nosotros es un gran placer tenerte aquí porque la política se ha ido limitando como a gente que heredan el poder político, soy hijo de un diputado o tradicionalmente, y entonces se va como heredando. En el caso de que se incluyen nuevos jóvenes con nuevas propuestas, es interesante y siempre hay que ver qué te mueve a meterte en política con tantas otras opciones, pero el elemento que más me llama la atención de ti es la disrupción frente a los temas que quiere abordar como político. Háblanos del partido. Okay, ¿Y en qué estás? Lo primero es que lamentablemente vivimos en una sociedad donde las personas de buenos valores que quieren vivir tranquilo, que aspiran simplemente a eso, a vivir tranquilo y dignamente, no se involucran en la política. Y cuando las personas de buenos valores no se involucran en la política, le dejan este espacio para que sea llenado por otros políticos. Porque nosotros no podemos desligarnos de la política. Nosotros tenemos que seguir pagando los impuestos y tenemos que seguir viviendo en el país. Entonces yo entiendo que todo el que tenga la capacidad o pueda involucrarse, contribuir hasta con un tweet, un TikTok, una opinión, es muy valioso. Porque solo así se construye una sociedad de la cual los dominicanos no se quieran ir. Nosotros vivimos en un país donde la mayoría de los jóvenes aspira a irse fuera a vivir, Estados Unidos, Europa, y eso no hace ningún sentido. Nosotros tenemos las condiciones. Lamentablemente, cuando tenemos una clase política que es heredada de esa forma, también se heredan las malas costumbres, las malas propuestas, y esa persona tan cómoda. Entonces, a ellos no es de su interés un cambio en ningún sistema. Mira, desde Opción Democrática nosotros venimos hablando de lo que es la buena política. Eso se va popularizado, incluso ya se escucha en discursos presidenciales. Y la buena política no es más que aquella que busca el bienestar colectivo, no esta que busca servirse del poder, sino que busca que nosotros como sociedad tengamos solución a los problemas que nos afectan a todos. Y que hay mejores formas de hacer las cosas. Y te aprovecho para decirte políticas del gobierno que han afectado mucho la calidad de vida de los dominicanos. Ahora mismo está en boga el tema del aumento salarial. ¿Ok? La canasta básica en la República Dominicana ronda de entre los 25 a los 43 mil pesos. El quintil 1. El quintil 1. En este país tenemos lo que se llaman los monopsonios. No sé si conocen el concepto, pero para los televidentes se lo voy a explicar. El monopsonio es parecido al monopolio, parecido al oligopolio, pero desde el punto de vista del que genera la compra. Nosotros vivimos en una economía que tiene muchos oligopolios y monopolios que tradicionalmente han sido protegidos por el Estado Dominicano. Y eso es contraproducente tanto para el consumidor como para los empleados. Entonces, cuando los empleados no tenemos el poder de negociación frente a estas grandes empresas que controlan un pedazo importante del sector laboral y trabajan en equipo. Incluso tú ves como por el producto de esto se ha desvirtuado la política pública, porque son 4 o 5 sectores los grandes, lo que generan más empleo. Entonces aquí tenemos un salario mínimo para el sector turismo, un salario mínimo para zona franca, un salario mínimo que déjeme decir el más bajito, el del sector público, y un salario mínimo para las empresas no sectorizadas, como lo llaman. Entonces eso va en contrasentido con la definición de salario mínimo, porque el salario mínimo es lo mínimo que una persona necesita para subsistir producto de su trabajo de 8 horas. Entonces el mensaje que da el Estado Dominicano desde esta política es que tú necesitas más o menos dependiendo de dónde trabajes. Eso es absurdo. Sí. Haría más sentido
que se tomara un criterio geográfico. Que yo te diga, bueno, mira, el salario mínimo de una empresa de Dajabón no va a ser igual que el salario mínimo de una empresa en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque vivir en el Distrito Nacional es mucho más costoso. Y tú pedirle a una empresa de Dajabón que pague tanto como una del distrito pudiera ser contraproducente. Y si tú tratas de nivelarlo, al final el de Dajabón va a ir muy forzado y el del distrito se va a quedar insuficiente. Entonces tenemos dos que quedarían descontentos. Entonces, quizá un criterio geográfico haría más sentido. Pero también hemos visto, desde el punto de vista del Estado, cómo ellos siguen golpeando a la clase trabajadora y sobre todo a la clase media. Porque es cierto que tenemos que subir los salarios. La clase media ha perdido su poder adquisitivo y no ha sido compensado. Pero el Estado hay cosas que puede hacer, que lo manda la ley y no lo hace. Por ejemplo, la indexación de los salarios de cara a la DGI. ¿Qué significa esto? La DGI tiene una tabla de cuánto impuestos deben cobrar cuánto impuesto a la renta deben pagar los empleados privados. Entonces, esa tabla se va ajustando la escala, van subiendo los rangos de salario por inflación. Si una persona el año pasado ganaba 30,000 pesos, ahora lo más probable, el equivalente a los 30,000 pesos del año pasado sean 31, y así sucesivamente. Bueno, mira, desde el 2017 ellos no hacen este ajuste. ¿Qué significa esto? Que del 2017 la escala salarial mínima para pagar impuestos sobre la renta es 34,000 pesos. Pero si tú hubieras ajustado, hubieran sido aproximadamente 40,000 pesos. Pero así los demás renglones también suben. Entonces, ¿qué hicimos al final de cuentas? Quisimos que la persona que en el 2016 ganaban 28,000 pesos, 29,000 pesos, que estaban por debajo de la escala salarial para pagar impuestos sobre la renta, empiecen hoy a pagar impuestos. Cuando únicamente lo que pasó fue que la inflación le fue ajustando. Entonces, el Estado puso a tributar a personas de menos ingresos. Entonces, eso demuestra un poco compromiso del Estado dominicano en devolverle a la clase trabajadora y a la clase media su poder adquisitivo. ¿Verdad que sí? Eric, tú sabes que yo decía anteriormente que nosotros tenemos un Congreso que da vergüenza. De verdad que sí. O sea, da vergüenza las propuestas que están allí, un Congreso que no legisla a favor de esta población dominicana. Mi pregunta es, ¿cuál es tu propuesta? Por ejemplo, para que los ciudadanos puedan votar por ti. ¿Qué puedes hacer diferente? Que ellos puedan tener la confianza de decir, no, yo voy a votar, por ejemplo, por Eric porque me va a llevar solución, va a legislar a favor de nosotros. Perfecto, y gracias por la pregunta. ¿Qué harás de diferente para cambiarle la cara a este Congreso? Mira, te voy a señalar el punto específico que yo quisiera abordar y definirte la problemática y darte la solución. Las personas no saben cuánto pagan de impuestos en este país. No lo saben. Y te puedo dar un breve resumen. Si tú eres clase media y media clase ya. Clase media y asalariado en este país, tú pagas de un 15 a un 25% de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Pero es el primer fuetazo. Luego vienen los impuestos indirectos, que son regresivos, y ahí es donde está la carga fuerte. Todos los productos que llegan de importación, que no son parte del Tratado de Libre Comercio, la mayoría, la base de impuesto, un 20% de gravamen. ¿Qué significa esto? Que si un artículo puesto en Puerto Dominicano cuesta 100 pesos, ellos le suben el 20 de gravamen, son 120. Y al 120 le suben el 18. Ok, entonces ya te tiene un producto que empieza se pone en 140 para empezar a comercializarse, ya hay 40 pesos de impuesto. Pero solo te transparentan el ITEVIS. Luego tienes los impuestos selectivos al consumo, que está en las dos principales partidas de gasto que la clase media no tiene como despegarse: telecomunicaciones y combustible. Luego tiene los impuestos de ñapa. 28%. Más, o sea, cuando te quitan de un 15 un 25 en otro cobre y del otro lado te quitan, dependiendo de tu tipo de consumo, entre un 20 a un 30, la clase media termina tributando el 40-50% de su capacidad productiva. Entonces, lo grave es que no recibe ningún servicio público que le pueda resolver ninguna necesidad. Tiene que tener colegios privados, seguros médicos privados, cisternas, seguridad privada. Inversor, no hay inversor, luz. todo. Entonces,
tú le quitas del 40% en adelante de su capacidad productiva y después le dices, tienes que ir al sector privado a buscarlo. Entonces esa clase nunca se te va a capitalizar. Y todos los intentos de creación de nuevos impuestos han ido enfocados a la clase media. Seguro ustedes escucharon el poner tributo el salario navideño. Eso es para la clase media. Los impuestos a internet, a los servicios digitales, Netflix, eso es la clase media. Al ahorro. También tenemos lo de los certificados. Los certificados. Entonces, ¿qué yo propongo? Señora, que hay instituciones que hay que revisar el presupuesto. Por ejemplo, No, que instituciones que hay que desaparecerlas porque no hacen nada. Voy a ser conservador, pero hay algunas que... ¿Por qué? O sea, el Estado Dominicano invierte 300 millones de pesos al año en la Lotería Nacional Dominicana. El Estado necesita realmente hacer esa inversión a esa institución. ¿Por qué eso no se crea una dependencia de Hacienda que fiscalice la banca que están? Y nos ahorramos 300 millones de pesos al año, más los activos que tiene la institución. Una institución que, déjenme decirle, va aproximadamente por 6 casos de corrupción. Esa es la lotería. La lotería. El 13. Esto se está repitiendo. Ya esto es un círculo vicioso. Ahí está el Ministerio de la Juventud también, con todo el respeto del actual ministro, que el Ministerio de la Juventud ha sido también un escenario de corrupción. Históricamente y los tiene funciones directores duplicadas, porque una de sus principales actividades es las becas a los jóvenes, pero para eso está la MESID. Exacto. Entonces, no hay eficiencia en el Estado. Te voy a dar otra. La Liga Municipal Dominicana recibe casi 2.000 millones de pesos Y no al año. hace nada porque mira lo del alcalde de la Repartirlo. Romana Le da y su asesoría esposa técnica, vicealcaldesa. le da asesoría Entonces, técnica a las alcaldías, pero recibe más que la mayoría de las alcaldías. Te voy a dar otros insights. Señores, aquí hay sectores que tienen un salario mínimo inferior, pero aparte de esto, tampoco pagan impuestos. El sector del turismo no paga nada. Y son sectores pujantes de la economía. No pagan nada, le permitimos un salario mínimo. Deberíamos empezar a evaluar, desmontar, o sea, ese tabú de no tocar esas secciones fiscales tenemos que desmontarlas porque la estamos pagando la clase media. O sea, no es que ellos no lo pagan y ya. No. Ellos no lo pagan y nosotros tenemos que pagarlo. Coño, evaluar quizá un 5% impuesto sobre la renta, que está buenísimo. Un 10%, está excelente. Aquí hay exenciones fiscales hasta por juego de azar. Aquí se dan 300 mil millones de pesos en exenciones fiscales. Hay que desmontar eso, aunque sea un 10%, para quitarle presión a la clase trabajadora. Aquí cogemos anualmente prestado casi lo mismo que damos en exenciones fiscales. ¿Con qué derecho, yo me pregunto, al Congreso, con qué derecho tú tomas préstamos? El Congreso tiene una edad promedio de 50 años. ¿Con qué derecho tú tomas préstamos para que lo paguen los niños de 15 años? Porque eso es lo que pasa en la práctica. Yo no podía tomar un préstamo a nombre de mi hija, pero el Estado Dominicano sí puede hacerlo. El Estado Dominicano... Indirectamente. Sí, claro. Esa sería tu propuesta, Ariel. Sí, claro. En caso de que llegara a revisar todo eso. Sanciones fiscales, bajarlas y quitarle presión a la clase media. Y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ese anticipo es absurdo. Es contraproducente, va en contraposición. Pero tú vas a chocar con mucha gente ahí adentro. Pero va a tener el apoyo de la clase media. No, es que tenemos que chocar. ¿De qué circunscripción que usted va? En la número 2. Tú sabes que esa circunscripción número 2 y la 13 es muy clientelista. ¿Qué tú estás haciendo para tu campaña política? Yo te voy a decir algo. Es cierto, tenemos esa debilidad. Sí. Pero esa debilidad pasa porque la clase media no se involucra activamente en la política. Porque en la medida que más personas de buenos valores se involucre, más caro se le hace al clientelismo mantenerse. Claro, más pesado se va. Porque no es cierto que usted vaya a una persona que trabaja, que tenga una educación media, decirle, toma 2.000 pesos, toma 500 para eso no, mírame, ni te pasa por la cabeza hacer una propuesta como esa. Entonces van a tener que fajarse a venir al debate político. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que más personas se involucren en la política. Jóvenes, jóvenes formados, preparados. Ok, mira, me acaba de llegar una información. Ya te ganó el voto. Tengo una información de que el próximo domingo 12 de marzo a las 3 p.m. en el local del partido habrá bizcocho, refresco y picadera, red LGBTIQ+, DOD. Te invita Politicoro Cur. Háblanos de esto. Te voy a dar un resumen de eso. El Estado Dominicano falla en las principales cosas que tiene que resolver.
nosotros no tenemos derecho a discriminar. La gente tiene que vivir como ellos entiendan. Tenemos que separar lo que es quizá un pecado de un delito. El pecado hace referencia a la parte de la creencia. Y eso fue algo que dijo el Papa. El Papa dijo, señores, vamos a separar lo que es un pecado de lo que es un delito. Y el Estado dominicano solamente debe tratar los delitos. Entonces, y la Constitución tiene el derecho no permite la discriminación de ningún tipo. No, claro que no. Entonces, esas personas pagan impuestos. ¿Entiendes? Entonces, el Estado debe dejar de perder tiempo en las preferencias sexuales de otros. O sea, pero que aquí hay igualdad y se respeta. Exactamente. Y lo dice en la Constitución. No, aquí se discrimina. Aquí se discriminan a la persona por preferencia sexual, aquí se discrimina a la persona por su color, aquí se discrimina a la persona por su condición económica y aquí se discrimina a la mujer. Y el que te diga que eso es mentira, vive en otro país. Y por el barrio donde viva también. Es más, a los blanquitos que hacen media dicen popi. Sí. Tú eres un popi, tú eres Eso es lo que blanquito. no, eso es un popi. O sea, aquí estamos tan acostumbrados a la discriminación que ya no pasa desapercibida. Eri, pero por ejemplo, me gustaría saber tu opinión, porque yo estoy igual de acuerdo contigo, o sea, hay que respetarle los derechos a ellos y no hay por qué maltratarlos. Ahora, hemos visto que, por ejemplo, lo que ellos le están solicitando a las autoridades actuales, que por cierto no lo han cumplido, que tiene que ver con el tema de los derechos dentro de la actual, el Código Penal. Por ejemplo, la actitud que algunos de ellos han tenido de ir al Congreso, de bailar al frente del Congreso, de besarse frente al Congreso, ¿qué opinión te merece de esa actitud? O sea, tú quieres que se te respete los derechos, pero tú no estás respetando, o sea, una entidad como el Congreso, que es solemne en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que, a mi entender, ese acto, o sea, no es lo prudente. Mira, me gusta ese ejemplo. Déjame darte un dato. Siempre aparecerán en todas las posiciones cosas radicales, tanto para la derecha o tanto para la izquierda. Sí. Pero las excepciones no hacen las reglas. Y te doy un ejemplo. No, las excepciones no hacen las reglas, pero tú tienes que respetar. Te voy a dar un ejemplo. Ahí tú tienes el padre que buscó a la niña y la sacó del colegio agarrada de un brazo, sí, porque él es cristiano. Nosotros no vamos a hacer una ley en contra por un caso aislado. Eso no es lo que nosotros buscamos. ¿Qué nosotros aspiramos? El Código Penal sacaron la parte de la no discriminación. Las penalidades por discriminación la quitaron. Eso no es, o sea, en el siglo, ahora en el 2023, tú no puedes no castigar al que discrimina, al que ejerce violencia, porque es otra cosa, el que ejerce violencia por la preferencia sexual de otro. O sea, eso tiene una tipificación que es diferente. Entonces, cuando tú quitas la discriminación, ahora en el 2023, tú estás mandando un mal mensaje a la sociedad. Como que discriminar es algo aceptable. Y discriminar no es aceptable. A nadie. Independientemente de su preferencia sexual, color de piel. Ningún tipo de discriminación. Entonces, nuestra posición como partido, para hacerte breve, porque una cosa es lo que dicen las redes y otra lo que uno ve. Nuestra posición no, eso yo lo vi. O sea, yo lo vi a ellos besándose y yo tengo, te lo digo porque yo tengo amistades de esa comunidad y los respeto y son seres y ellos van al Congreso a besarse. Bueno, cuando ellos fueron, no estoy diciendo ellos específicamente, pero una parte fue a reclamar y se estaban besando, estaban bailando, bebiendo alcohol, entre otras cosas. Entonces tú estás dando un mal mensaje. O sea, ¿cómo tú quieres que se te respete si eso es un segmento de la población que es bastante grande. Eso es lo que te decía, tú no puedes, o sea, habrán personas más radicales, habrán personas más conservadoras, pero al final lo que nosotros abogamos es por el respeto a los derechos humanos. Sí. O sea, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Esa es nuestra posición oficial y eso es lo que nosotros abogamos, porque nadie tiene derecho a discriminar a otro. Así es. Bueno, un mensaje final, Eric, a aquellas personas que te están viendo en este momento de la circunscripción número 2. Que se involucren en la política. Que se involucren y que voten por ti. Si quieren, pero con que se involucren llevamos todo ganando. ¿Quién está ahí actualmente como diputado? Pacheco, Aníbal Díaz. Ya que vayan a descansar ya. Que votaron, recordar una cosa chula aquí, votaron en contra de la indexación por inflación al rango de salario de la DGI. Nosotros hicimos oposición con eso y lamentablemente perdimos.
Lo hicimos a través del diputado José Horacio Rodríguez, que es nuestro diputado por Opción Democrática, pero hicimos el intento y por lo menos empezamos a poner el tema ahora en la palestra. Así es. Entonces, que se involucren en la política y que voten por ti. Así es. Bueno, queremos jóvenes frescos, jóvenes dentro del Congreso, a ver si cambiamos la cara de ese Congreso, porque con mucha capacidad. Que cambien en el Día del Compadre. La disrupción es un joven disruptivo. Sé. Y eso hay que apoyarlo, porque hay demasiado sinvergüenza, como tú dijiste. Si le dejamos la política a los ladrones y a los sinvergüenzas, entonces no nos quejemos. Que lleven proyectos de ley interesantes. Y déjame hacer una acotación breve. Nadie se va, cuando todos en nuestra casa nos hemos visto a las 2 de la mañana viendo cómo va a resolver el problema. Nadie ha estado preocupado a las 2 de la mañana por la preferencia sexual de otro. Eso es verdad. No. Ya me convencí. Es por el tema de seguridad, por el tema de cómo voy a pagar la cuenta. Sí. Que el colegio. Por eso. Entonces, esos son los problemas que hay que resolver en el Congreso. Gracias. Sí, que ya es. Qué buen muchacho. Gracias.